El día en que mi hermana y yo debíamos elegir a nuestros esposos, renací con una habilidad peculiar. Podía escuchar los pensamientos de los demás. Escuché claramente a mi hermana decir, esta vez definitivamente voy a conseguir un buen esposo antes que nadie. Entonces, sin dudarlo, se apresuró a tomar al esposo amable con quien yo me había casado en mi vida pasada. El hombre abusivo que solía atormentarla día a día quedó para mí. No pude evitar sonreír. ¿En serio creía que ese hombre tenía buen carácter? Había vuelto a nacer justo el mismo día en que mi hermana y yo debíamos tomar la decisión de con quién casarnos. Frente a nosotras, del otro lado de la mesa del comedor, estaban sentados dos hombres de edad similar. Uno era Finn, el hijo mayor de la familia Parker, famoso por su carácter frío y reservado. El otro era Leo, el menor, nacido fuera del matrimonio, pero con una personalidad mucho más cálida. Esta vez definitivamente te voy a conseguir. Escuché otra vez la voz de mi hermana resonar con claridad. La observé con atención. No hablaba en voz alta, pero sus pensamientos eran intensos. Sus ojos estaban clavados en Leo. Te voy a arrebatar. Entonces comprendí que no solo había renacido yo, también podía oír los pensamientos de mi hermana, y por lo que decía en su mente, estaba claro. Ella también había regresado a esta vida. Justo entonces se sentó al lado de Leo, y con voz tímida se presentó. «Hola, soy Samantha, me gustas», dijo dulcemente. En ese momento mi padre habló con decisión. «Rachel, ya que tu hermana ha escogido a Leo, tú deberías casarte con Finn». Los ojos de mi hermana se iluminaron con una expresión triunfante mientras pensaba, esta vez serás tú quien reciba los golpes. En mi vida anterior, mi hermana había sido quien se casó con Finn. Él era un empresario exitoso, siempre ocupado, con una personalidad impenetrable. A pesar de que ella trató de acercarse a él muchas veces, lo único que recibió fueron golpes, desprecio y rechazo. Y cuando no pudo tener hijos, la señora Parker la consideró una carga y la expulsó sin piedad. Por otro lado, yo me había casado con Leo. Aunque no tenía un rol importante dentro de la familia, siempre me cuidó bien. Me llevaba a cenar, salíamos de compras y nunca dejó de tratarme con afecto. Todos sabían que éramos una pareja feliz. Luego Finn murió envenenado de forma misteriosa y Leo heredó todo el imperio familiar. De pronto mi estatus se elevó. Mi hermana, cegada por la envidia, terminó estrellando su auto contra mí mientras yo salía de compras, y así fue como las dos morimos. «Claro, papá. En realidad, Finn también me agrada», respondí con una sonrisa, cambiando mi lugar para sentarme junto a él. Debo reconocer que la presencia de Finn era imponente. Estar cerca de él era como sumergirse en un ambiente helado donde cualquier palabra parecía congelarse en el aire. No me sorprendía que mi hermana lo hubiera pasado tan mal en su vida pasada. Intenté leer su mente, pero no percibí nada. Silencio absoluto. En cambio, cuando Leo sonrió a mi hermana, capté su pensamiento con claridad. Qué hermosa y encantadora criatura. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Instintivamente tomé la mano de Finn. Su expresión era fría, pero su mano estaba cálida. Al notar mi contacto, me miró. Solté su mano de inmediato, aliviada de que no dijera nada. A pesar de lo intimidante que parecía, sentía que estar con él era mejor opción que volver a confiar en Leo, a quien ahora veía como una víbora disfrazada. Esta vez no pensaba repetir mi destino. Estaba decidida a cambiarlo. Quería conseguir poder, libertad y seguridad. Nuestra boda sería conjunta. En mi vida anterior también nos habíamos casado por esta misma época. Entonces Finn no se presentó a la ceremonia, mientras que Leo llegó temprano, robándose todos los elogios por ser un esposo tan atento. Esta vez la historia se repitió. Leo apareció con un traje blanco inmaculado y cargó a mi hermana en brazos. Ella me lanzó una mirada arrogante al pasar. «Samantha, ¿por qué Finn no vino por ti?» Me limité a sonreír. «No te preocupes por mí. Cuida tú de lo tuyo». Su expresión cambió por completo ante mis palabras. «Ríe ahora. Veamos si puedes seguir riendo después de que te golpeen», pensó mientras descendía las escaleras con Leo. Pero todavía era muy pronto para saber quién sería la que terminaría riendo al final. La ausencia de Finn en la ceremonia causó rumores, igual que antes. Ambas fuimos objeto de miradas y comentarios. Mi hermana parecía radiante. Le decía a Leo con entusiasmo, «Te amo, Leo». Luego lo besó de forma exagerada, mirándome con intención. Sabía perfectamente que solo quería provocarme, pero no caería en la trampa. Ya no era la ingenua de antes, la que salía corriendo enojada. Si lo hacía, solo le daría más motivos a los invitados y a la familia Parker para criticarme. Recordaba cómo mi hermana fue tachada de inmadura e indigna en su momento, lo que la llevó a sufrir bajo el yugo de la señora Parker. Tomé el micrófono con elegancia. Hoy Finn tuvo un compromiso urgente de negocios, así que brindaré en su nombre. Espero que no les incomode al oírme. Los murmullos cesaron. La señora Parker, sentada en la mesa principal, me miró con una expresión de aprobación. En esa familia, la reputación lo era todo. Como no era, debía mantener el decoro. Noté cómo la mirada de la señora Parker se fijaba en mí con respeto, mientras los ojos de mi hermana destellaban con rabia. «¡Qué asco!», pensó. «Me aseguraré de humillarte durante la ceremonia del té». Poder escuchar pensamientos era realmente útil,
como si tuviera una carta maestra. Cuando llegó el momento del té, avancé con gracia hacia la señora Parker. Mi hermana me observaba, contando en silencio. 1, 2, 3. Justo entonces me moví ligeramente al costado para tomar el té, y ella tropezó, empapándose frente a todos. ¿Estás bien? Leo corrió a asistirla, pero en su mente la regañaba. ¡Qué tonta! Todos los ojos estaban sobre nosotros. El rostro de la señora Parker mostraba furia. ¿Torpe? ¿Ese es el comportamiento de una segunda nuera de esta familia? Lo siento, mamá. No fue mi intención, respondió mi hermana agachando la cabeza, aunque en su mirada había rencor. Si hubiera sido más lista, habría actuado con calma. Pero como no estaba dispuesta a dejarme en paz, yo tampoco pensaba rendirme. Por su torpeza, la ceremonia terminó antes de tiempo. La señora Parker no volvió a dirigirle ni una sola palabra amable. En cambio, cuando se dirigió a mí, su rostro mostraba satisfacción. Me tomó de la mano y dijo: Samantha, esta noche me aseguraré de que Finn regrese para acompañarte. Como era de esperarse, Finn regresó. Entró con el ceño fruncido y la corbata aflojada, evidentemente agotado. Me apresuré a buscarle ropa. Debes estar cansado. Él no respondió. En mi vida pasada, los sirvientes contaban que Finn no había vuelto la noche de bodas. Mi hermana había pasado la noche sola, siendo el hazmerreír. Cuando se quejó, la señora Parker la culpó por no saber cómo conquistar a un hombre. Mientras Finn se duchaba, preparé la cama y serví té. Luego ordené el sofá, pensando en dormir allí. Cuando salió, me miró sorprendido. Tú duerme en la cama, yo me quedaré aquí, dije. Samantha, ¿estás jugando al gato y al ratón? Me preguntó con los ojos entrecerrados. Su bata dejaba ver parte de su pecho. Gotas de agua resbalaban por su piel. Era innegable que tenía buen cuerpo. Rápidamente desvié la vista. No es solo que no hay sentimientos entre nosotros. Compartir cama sería incómodo. Me gustaría que colaboremos. ¿A qué te refieres? Después de todo, esto es solo un matrimonio por conveniencia. Finn me observó en silencio durante unos segundos. Sus ojos eran como el acero, no fríos, sino analíticos, penetrantes. Sentí que estaba desmenuzando cada palabra que acababa de decirle, pero me mantuve firme, sin pestañear. No iba a dar marcha atrás. Había vivido esta historia una vez, y no cometería los mismos errores. ¿Colaborar?, repitió él con voz serena y distante. Asentí lentamente. Sabemos que esto no es por amor. Ni tú querías casarte ni yo. Solo propongo que convivamos sin estorbarnos el uno al otro. Podemos mantener las apariencias, cumplir con nuestras funciones, pero sin complicarnos la vida. Él no respondió enseguida. Caminó hacia la cama, dejó su reloj sobre la mesa de noche y se sentó sin mirarme. Haz lo que quieras. Con eso me di por satisfecha. Me acomodé en el sofá, cubriéndome con una manta liviana. Cerré los ojos fingiendo dormir, pero mi mente estaba demasiado activa. Su respiración era pausada, profunda. Una parte de mí no podía evitar sentir intriga. Finn era un enigma. Incluso con mi nueva habilidad, no lograba leer su mente. Él no pensaba en voz alta como los demás. Su mente era un muro impenetrable. Esa calma, ese silencio, me inquietaban más que cualquier grito. A la mañana siguiente desperté sola. La cama estaba hecha, y Finn ya no estaba. Me vestí con rapidez y bajé a desayunar. En el comedor, la familia ya estaba reunida. Mi hermana me dirigió una mirada cargada de veneno. Leo estaba a su lado, pero parecía distraído, como si su atención estuviera dividida. Finn entró unos segundos después con una carpeta en la mano. «Buenos días», dijo, y su sola voz bastó para silenciar la mesa. La señora Parker, impecablemente vestida como siempre, sonrió. «Me alegra que hayas vuelto anoche. Tu esposa tiene mucho potencial». Mi hermana apretó la servilleta con fuerza. Pude oír su pensamiento con total claridad. ¿Cómo lo logró? ¿Por qué todos la miran a ella? Leo, por su parte, parecía más centrado en mí que en su propia esposa. Finn no la merece. Si ella me diera una oportunidad. Ignoré todo y me concentré en comer. No mostraría ninguna reacción. Cuando el desayuno terminó, la señora Parker me llamó aparte. «Samantha, quiero hablar contigo». La seguí hasta su estudio. Como esposa de Finn, tendrás muchas responsabilidades. Cenas, eventos sociales, reuniones familiares. No acepto errores. Lo entiendo, señora Parker. Llámame mamá. Sí, mamá. Me entregó una carpeta con un calendario detallado. Tomé nota mental de cada fecha. No fallaría. Al salir del estudio, me topé con Leo en el pasillo. Vaya, dijo con una sonrisa falsa. Te ves radiante esta mañana. Gracias, Leo. ¿Y cómo va todo con Finn? Tranquilo, tranquilo. Ya veo. Pero lo que pensaba era otra cosa. Ese idiota no sabrá cómo tratarla. Yo sí, me alejé sin responder. Al regresar a mi habitación, me miré en el espejo. La mujer que veía no era la misma de antes. Esta vez yo estaba preparada. Esta vez las cartas estaban sobre la mesa. Esa noche Finn llegó tarde otra vez. Entró, dejó sus cosas y empezó a quitarse los zapatos. «No tienes por qué dormir en el sofá», dijo sin mirarme. «Estoy bien allí», respondí. Pausa. «¿Qué piensas de mi familia?». No esperaba esa pregunta. ¿Exigente?
Estructurada, conservadora, asintió. No confíes en nadie. Me quedé helada. ¿Ni siquiera en ti? Pregunté en voz baja. Él no respondió. Entró al baño y cerró la puerta tras de sí. Mi mente no dejaba de repetirse esa frase. ¿Por qué me lo había dicho? ¿Qué sabía Finn que yo no? ¿Era una advertencia o una amenaza? Me recosté en el sofá, pero ya no pude dormir. A la mañana siguiente, todo transcurrió igual. Desayuno con sonrisas forzadas, mi hermana intentando llamar la atención, Leo robando miradas y Finn sumido en su inexpresividad. Durante el almuerzo, la señora Parker anunció: tendremos una cena familiar importante el próximo sábado. Las dos nueras estarán a cargo de recibir a los invitados. Mi hermana sonrió. Claro, mamá. Estoy emocionada, pero su mente decía otra cosa. Te haré quedar en ridículo frente a todos. Ya sabía lo que planeaba. Recordaba perfectamente lo que había pasado en esa cena en mi vida pasada. Me hizo caer. Manchó mi vestido. Me acusó de hablar mal de la familia. Todos se pusieron en mi contra. No dejaría que eso se repitiera. Pasé la semana preparándome. Supervisé cada detalle. Cuando llegó el sábado, me vestí con un elegante vestido azul noche. Recibí a los invitados con una sonrisa impecable. Mi hermana también lucía hermosa, pero había algo en sus ojos: impaciencia. Estaba esperando el momento perfecto para humillarme. Leo la miraba con una mezcla de admiración y duda. En su mente escuché: ¿por qué está tan nerviosa? ¿Qué está tramando? Durante la cena, alguien accidentalmente dejó una copa al borde de la mesa. Mi hermana se acercó y de pronto fingió tropezar, empujándome hacia la copa. La tomé antes de que cayera. Ni una gota se derramó. Cuidado, hermana, dije dulcemente y sonreí. La gente aplaudió por mi reflejo rápido. La señora Parker comentó en voz alta: qué buenos reflejos, Samantha. Una verdadera anfitriona. Mi hermana estaba lívida. ¿Estás bien?, preguntó Leo. Sí, solo fue un tropiezo. Pero en su mente ella gritaba: maldita seas. ¿Cómo te saliste con la tuya? Me limité a sonreír una vez más. Esa noche, al regresar a nuestra habitación, Finn me observó de forma distinta, como si algo en mí hubiese cambiado. Eres más lista de lo que aparentas, dijo. Y tú más atento de lo que finges. Nos miramos por primera vez, no como desconocidos, sino como dos personas que sabían que jugaban el mismo juego, aunque aún no sabíamos quién movía las piezas. Y en ese juego, el misterio apenas comenzaba. La tensión entre Finn y yo no se disipó en los días siguientes. Tampoco creció. Era como un fino hilo de acero que unía nuestras rutinas con una frialdad meticulosa. Comíamos juntos, a veces cruzábamos miradas, pero jamás compartíamos pensamientos. Su mente seguía siendo una fortaleza inexpugnable, y eso me desconcertaba. No era como con los demás. La señora Parker pensaba en alianzas. Leo soñaba despierto con alguna oportunidad para acercarse a mí. Incluso los sirvientes tenían pensamientos claros, cotidianos. Pero Finn, nada. Ni una voz ni una palabra mental. Solo una presencia. A mitad de semana, durante un almuerzo privado entre los cuatro, Finn, Leo, mi hermana y yo, se presentó la primera grieta en la fachada. Leo, que hasta entonces se mantenía educado, decidió hacer una observación. Rachel, ¿te ves algo pálida? ¿Te sientes bien? Mi hermana sonrió, aunque estaba evidentemente irritada. Solo un poco cansada, muchas emociones últimamente. Pero en su mente retumbaba una frase distinta. Tú también lo notas. Me siento diferente desde que despertamos aquí. Me congelé. ¿Acaso había escuchado eso bien? ¿Desde que despertamos? ¿Era eso una expresión casual o también había empezado a sospechar algo? ¿Podía ser que Leo también hubiera renacido? Quise mirar a Finn, buscar en su rostro alguna reacción, alguna pista. Pero él, como siempre, comía en silencio. Cortaba la carne con precisión quirúrgica. Bebía vino sin emoción, como si ese tipo de conversaciones no existieran para él, como si ya supiera algo, o como si no quisiera demostrarlo. Cuando la comida terminó, Rachel me interceptó en el pasillo. Ya no fingía cortesía. Estás muy confiada, dijo. Pero no olvides que en la vida pasada fuiste tú la que murió primero. ¿Y tú crees que esta es la misma vida?, le respondí suavemente. Su ceño se frunció. Sabía que algo en mis palabras no cuadraba. Te estás pasando de lista, susurró. Y tú de predecible. Nos separamos sin más. Cada una tomó un camino distinto, pero sentía su mirada quemándome la espalda, y en su mente, sus pensamientos ardían como fuego. Esta vez no me vas a ganar. Esa noche me senté frente al tocador y observé mi reflejo largo rato. La versión de mí misma que me devolvía la mirada ya no era la inocente y confiada mujer de antes. Esta era una estratega, una sobreviviente. Finn entró después de la medianoche. Cerró la puerta con un leve clic y se detuvo frente a la ventana, mirando la ciudad. Hoy Leo te observaba mucho, dijo sin mirarme. Él observa muchas cosas, contesté sin levantar la voz. ¿Te molesta? ¿Debería? Guardó silencio.
Finalmente dijo algo inesperado. Ten cuidado con él, no es tan ingenuo como aparenta. Me giré hacia él, todavía con la duda en la garganta. Tú también, empecé a decir, pero me detuve. Finn se volvió y me miró fijamente. ¿Yo también qué? ¿Tú también renaciste? Su expresión fue imposible de leer. Su mente siguió siendo una tumba sellada. ¿Esa es tu nueva teoría? No es una pregunta. Se acercó despacio. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra. Se detuvo a apenas medio metro de mí. ¿Y si fuera cierto? Susurró. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cambiaría eso algo? Lo cambiaría todo. Nos quedamos en silencio, uno frente al otro, con la tensión llenando el aire como vapor denso. Yo sabía lo que él no decía, y él intuía lo que yo ocultaba, pero ninguno estaba dispuesto a entregar sus cartas todavía. A la mañana siguiente desperté con una carta bajo mi puerta. Era un sobre blanco, sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante. Lo abrí con cuidado. ¿Hay alguien más que recuerda? No estás sola, pero tampoco estás a salvo. No había firma. Nada más. El corazón me latía con fuerza. Miré en todas direcciones. Nada. ¿Quién la había dejado? ¿Finn? ¿Leo? ¿Alguien más? ¿Quién más podría recordar una vida pasada? Durante el desayuno fingí normalidad, pero mis sentidos estaban agudos. Cualquier expresión, cualquier desliz, quería captarlo todo. Mi hermana parecía agitada. En su mente, su voz era más caótica que nunca. No entiendo. Algo no está bien. Siento que hay cosas que se me escapan. Leo parecía más tranquilo. Demasiado tranquilo. Y Finn seguía en su papel de sombra elegante. Esa noche, en la biblioteca, lo enfrenté. Recibí una carta anónima. Finn levantó una ceja. ¿Y qué decía? Que no estoy sola y que no estoy a salvo. Su rostro no cambió, solo murmuró. Entonces ya empezó. ¿El qué? Pero él no respondió. En su lugar, caminó hacia la estantería y sacó un libro viejo. Lo puso sobre la mesa. Era un diario. Cubierta de cuero. Hojas amarillentas. ¿Qué es esto? El diario de la primera esposa de mi padre. Me quedé en blanco. ¿Y por qué me lo das? Porque tú estás viviendo su vida, y puede que su muerte también. Esas palabras me persiguieron como una sombra durante el resto de la noche. El diario estaba frente a mí, cerrado, antiguo, respiraba años de secretos entre sus páginas. Mis manos temblaban levemente cuando toqué la cubierta de cuero desgastado. Finn ya no estaba. Me había dejado sola en la biblioteca con aquel objeto, como si me entregara una bomba a punto de explotar. Acaricié la portada por unos segundos más y finalmente lo abrí. La primera página estaba vacía, salvo por una inscripción en tinta desvanecida. Lo que se repite está condenado a romperse. Pasé la hoja. La letra era pulcra, femenina. Me llamo Eleanor. Me casé con el hijo mayor de la familia Parker creyendo que sería mi ascenso a la seguridad. Pero este lugar, esta casa, tiene reglas que no se dicen en voz alta y secretos que se heredan con los apellidos. Leí con el ceño fruncido. Eleanor relataba cómo había sido recibida con cortesía, como la señora Parker, en aquel entonces la misma que ahora me observaba con ojos calculadores. Fingía ser su aliada, pero pronto le hizo saber su lugar. No podía concebir, lo intenté todo, desde hierbas, doctores, rituales familiares, pero nada funcionó. Y entonces empezó el silencio, el rechazo, el castigo. Mi respiración se volvió más lenta. Una noche escuché pasos fuera de mi habitación, pero al abrir la puerta no había nadie. Luego las voces. A veces lloraban, a veces gritaban. Siempre en la oscuridad. Tragué saliva. Todo sonaba tan familiar, tan cíclico. El diario tenía más de 100 páginas, pero no quería consumirlo todo de golpe. Cada palabra parecía susurrada directamente a mis oídos, como si Eleanor supiera exactamente quién iba a leer su testimonio. Cerré el libro. Volví a mi habitación sin hacer ruido, temiendo que incluso los pasillos tuvieran oídos. Me encerré y escondí el diario bajo una tabla suelta del suelo, justo al lado del tocador. Allí dormiría bien por ahora. La mañana siguiente llegó con un clima cargado, no por el cielo, sino por la atmósfera de la casa. Finn no dijo una palabra durante el desayuno. Leo hablaba demasiado, y mi hermana no apartaba los ojos de mí. ¿Tienes ojeras?, comentó fingiendo preocupación. Debo haber leído demasiado anoche, le respondí. Ella forzó una sonrisa, pero sus pensamientos eran otra historia. ¿Qué estás escondiendo? Te vi salir de la biblioteca. Mi estómago se encogió. ¿Me había seguido? ¿Me había visto con el diario? La señora Parker interrumpió el silencio. He decidido que ambas nueras pasarán una semana en la casa del campo. Es tradición familiar. Cada esposa Parker ha ido allí a demostrar su valía. Casa del campo. Recordé vagamente que en mi vida anterior mi hermana había vuelto de ese lugar enferma. Nunca dijo qué ocurrió allá. Solo lloró por semanas y después se encerró en sí misma. ¿Solas?, preguntó Rachel sorprendida. Cada una con su esposo, por supuesto, dijo la señora Parker sirviendo su té. Perfecto. Sonreí. Me encantará conocer la tradición. Después de todo, sería la oportunidad perfecta para indagar más y para vigilar a Finn. La semana pasó en silencio. Cada día leía fragmentos del diario. Eleanor hablaba de ritos antiguos, de reglas veladas,
de la maldición de las esposas que no daban herederos, de mujeres desaparecidas, de pactos rotos. Pero lo más inquietante llegó en la última entrada que alcancé a leer antes de partir a la casa del campo. Vi algo en el lago la noche antes de desaparecer. Lo vi a él, o a ella. No sé qué era, pero no era humano, y me estaba esperando. El resto de la página estaba rasgada. La casa del campo era majestuosa, antigua, cubierta de enredaderas. Se respiraba humedad y memoria. La habitación que me asignaron tenía ventanas grandes que daban al bosque y un espejo victoriano que ocupaba casi toda una pared. Finn no habló durante el viaje. Tampoco dijo mucho al llegar. Parecía más tenso que de costumbre. Al anochecer, decidí dar un paseo por los alrededores. Caminé hacia el lago. El agua estaba tranquila, como si nada se moviera bajo la superficie, pero sentía una presión en el pecho, como si me observaran. No había viento, no había ruido, solo el reflejo de la luna sobre el agua negra. «No vengas sola aquí de noche», dijo Finn apareciendo detrás de mí sin previo aviso. «¿Por qué?», pregunté con un hilo de voz. «Porque no siempre es seguro». Me giré para mirarlo. No estaba bromeando. «¿Tú también lo has visto?», no respondió. «¿Quién era Eleanor?», solté de golpe. Finn suspiró largo. «Mi tía. Nadie habla de ella. Desapareció una noche. Aquí mismo. Dijeron que se escapó, pero mi padre la buscó por años». «¿Y tú qué crees?», me miró fijamente. «Yo creo que la casa la devoró. Esa noche soñé con el lago, pero no estaba sola. Vi una silueta salir del agua. No tenía rostro, solo ojos. O al menos lo que parecían ser ojos. Ojos rojos. Y me susurraba algo incomprensible. Cuando me desperté, el espejo estaba empañado, aunque nadie había estado en la habitación salvo yo. Me acerqué y escribí con el dedo. «¿Estás ahí?». La respuesta apareció lentamente, como si alguien del otro lado del cristal me contestara. «Siempre». Salté hacia atrás. El vapor se desvaneció. No quedaba rastro de lo escrito. Finn golpeó la puerta. «¿Estás bien?». «Sí, solo una pesadilla». No era momento de mostrar miedo, pero dentro de mí lo sabía. El misterio era más profundo que una simple rivalidad familiar. Había algo más, algo antiguo, algo que estaba despertando otra vez. Y esta vez no pensaba dejarme arrastrar. La mañana siguiente fue silenciosa, espesa como niebla. El desayuno lo tomamos frente a una chimenea que apenas se mantenía encendida. Finn hojeaba unos papeles como si nada hubiese pasado. Pero yo no podía dejar de pensar en el espejo. ¿Realmente lo había visto? ¿Había respondido a alguien desde el otro lado? Decidí no mencionarlo. No aún. Después del desayuno recorrí la casa del campo. Había habitaciones selladas, algunas con cerraduras oxidadas, otras con muebles cubiertos por sábanas. Pero una en particular llamó mi atención, la del ático. No estaba cerrada, pero la puerta era más antigua, de madera oscura, con detalles tallados que parecían símbolos. Entré despacio. El aire olía a polvo y humedad vieja. Había un baúl en el centro. Lo abrí con cuidado. Dentro había álbumes de fotos, cartas y un vestido de novia amarillento, delicadamente doblado. Entre las cartas encontré una dirigida a Eleanor. «Querida Elle, ojalá pudieras ver las cosas como son. La familia Parker tiene enemigos que no puedes ver con los ojos abiertos. Solo los que duermen despiertos pueden notarlos. ¿Ya los escuchas? El agua habla si sabes qué buscar». Mi pulso se aceleró. Guardé la carta en mi bolsillo y cerré el baúl. Cuando salí, Finn estaba parado al pie de las escaleras del ático. «¿Buscando fantasmas?», preguntó sin tono burlón. «¿Quién escribió esto?». Le mostré la carta. La leyó rápido. No pareció sorprendido. «Mi padre. La escribió antes de enloquecer. Decía que algo le hablaba en sueños después de que Eleanor desapareció. Pasó días junto al lago. Solo murmuraba cosas». «¿Y tú?». «Yo no sueño». Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Yo me quedé allí un momento más. No sabía si él mentía o si simplemente ya no podía soñar. Esa noche volví a escuchar los susurros, pero esta vez no fue en sueños. Fue real. Estaba sentada en la cama leyendo más del diario de Eleanor cuando el sonido empezó, un murmullo apenas audible, como voces arrastradas por la brisa. Me levanté con el corazón acelerado y me acerqué a la ventana. El lago estaba inmóvil, pero las voces venían de ahí. «¿Escuchas eso?», le pregunté a Finn, que estaba de pie en la esquina sin moverse. «¿No estás seguro?». «Sí, nunca los escuchaste». Se giró hacia mí. «Lo que escuches aquí no siempre es real. Y si sí lo es, entonces estamos en problemas». Al día siguiente decidí regresar al lago. No podía quedarme sentada esperando. Tenía que entender lo que estaba pasando. Caminé sola. Las hojas crujían bajo mis pies. El aire tenía un sabor metálico. Me detuve en la orilla y esperé. Minutos, luego 1 hora. El sol estaba alto, pero el agua seguía oscura, como si guardara la noche dentro de sí. Y entonces lo vi. Una figura sumergida hasta el cuello, inmóvil, observándome. No tenía rostro. Me quedé helada. «¿Eres Eleanor?», susurré sin saber si quería una respuesta. La figura no habló, pero el agua se agitó. Una voz llegó a mi mente. No era una voz física. Era pensamiento puro. «El ciclo no ha terminado. El precio no ha sido pagado». Retrocedí. Tropecé con una raíz y caí. La figura desapareció como si nunca hubiese estado. Solo
solo el lago quieto otra vez. Corrí de regreso a la casa. Entré agitada, con la respiración cortada. Finn me encontró en la entrada. ¿Qué viste? Alguien en el agua. Me tomó del brazo con fuerza. ¿Qué te dijo? Que el precio no ha sido pagado. Finn me soltó lentamente. Entonces estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? De romperlo. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, la lámpara del comedor empezó a parpadear. Un viento helado se coló por las ventanas cerradas. El fuego en la chimenea se apagó sin razón. Finn se levantó, tomó una vela y me hizo una señal para seguirlo. Subimos al desván. Allí, en una esquina, había un viejo cuadro cubierto con tela. Lo destapó. Era Eleanor, pero no estaba sola. A su lado había otra mujer. ¿Quién es ella?, pregunté. Mi abuela. Se decía que murió joven, pero nadie sabe cómo ni dónde fue enterrada. Solo desapareció. Me fijé bien. El rostro de la abuela era idéntico al mío. Esto no puede ser. Finn asintió como si ya lo supiera. Las esposas se repiten una y otra vez. Ciclos de poder, de muerte, de renacimiento. Todas acaban igual si no se rompe el ciclo. Tú serás la próxima Eleanor. ¿Y tú? ¿Quién eres en todo esto? El único que no debería estar aquí. El que rompió su parte del trato al nacer. Lo miré con el corazón latiendo como un tambor. ¿Qué trato? El que se hizo hace generaciones para que la familia Parker mantuviera el control. Sacrificar a las mujeres que no daban herederos cada cierto número de generaciones. El ciclo comenzaba de nuevo. El lago lo guarda todo y lo cobra todo. No dormí esa noche. Me senté frente al diario y lo abrí en las últimas páginas. Había una entrada que no había visto antes. Una advertencia. La próxima mujer que vea mis rostros será la última, si no cambia el final. El ciclo está en sus manos, pero el precio será su alma o la de alguien más. El papel se manchó con una gota. Sangre. Venía de la pared. Me giré. En el espejo, mi reflejo no se movía. Y detrás de mí, una figura sin rostro. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Ni un susurro, ni una sombra. Solo el silencio tan espeso que podía sentirlo presionándome el pecho. Volví a mirar el espejo. Esta vez mi reflejo me devolvía la mirada. Pero ya no estaba sola. Había una mancha roja en la esquina inferior, como una lágrima de sangre que se deslizaba lentamente por el cristal. No grité, no podía. Solo retrocedí lentamente hasta salir de la habitación, cerrando la puerta tras de mí con manos temblorosas. Sabía que lo que había visto no era un sueño. Esa figura estaba allí, por mí. Finn me esperaba en el pasillo. No parecía sorprendido. «¿La viste, verdad?», asentí. «No fue un sueño. Estaba ahí. En el espejo. Lo sé. Cada mujer que ha pasado por esta casa la ha visto antes de desaparecer. Eleanor también la describió igual que tú. Igual que mi abuela. Igual que tu madre». Él bajó la mirada. «Ella no duró mucho después de casarse con mi padre. Cayó al lago. Nunca encontraron el cuerpo. Yo era solo un niño, pero recuerdo que también la escuchaba hablar sola. Decía que alguien la seguía desde los espejos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Finn, si lo sabes, si entiendes esto, ¿por qué no has hecho nada? Porque nadie me creía. Ni siquiera yo mismo. Hasta que tú llegaste y comenzaste a verlo también. Esto nunca le pasó a mi hermana ni a las mujeres de Leo. Solo a las esposas mayores, a las que están destinadas a heredar el linaje principal. Comprendí algo que me heló la sangre. Entonces la figura, el ciclo, solo persigue a la esposa del heredero directo. Sí, y como Leo no era el heredero legítimo en nuestra vida anterior, mi hermana escapó de todo esto, y yo lo viví completo. Pero ahora estoy casada contigo. Finn asintió lentamente. Por eso renaciste, porque moriste con el ciclo incompleto, porque fuiste sacrificada sin pagar el precio real. La garganta se me secó. ¿Y qué precio es ese? El alma de alguien que el linaje acepte como reemplazo, alguien a quien el lago reconozca, y si nadie lo ofrece, entonces el alma que se llevó la maldición vuelve una y otra vez hasta que se paga. Volví a encerrarme en mi habitación. Me sentía atrapada, acorralada por siglos de pecado ajeno. El diario de Eleanor se abrió por sí solo cuando lo dejé caer sobre la cama. El aire lo hizo pasar de página hasta detenerse, como si el propio libro me hablara. Era una entrada casi ilegible, garabateada con urgencia. Si lees esto, no intentes escapar. La casa sabe, el lago espera. Solo puedes ofrecer algo a cambio. Solo puedes engañar al ciclo si lo haces voluntario. El sacrificio debe aceptar su papel. Si no, te arrastrará contigo. Voluntario. Esa palabra me dejó inmóvil. Tenía que entregar a alguien o convencer a alguien de ofrecerse. La siguiente tarde, mientras caminábamos por el jardín que rodeaba la casa del campo, vi a Leo. Él y mi hermana habían llegado a la propiedad esa mañana como parte de la segunda mitad de la tradición. No sabía si debía sentir alivio o preocupación. Leo me saludó con una sonrisa. ¿Te ves diferente? Tú igual, dije manteniendo la voz firme, pero en su mente escuché claramente. ¿Qué te pasó? Samantha, ¿por qué estás tan fría? ¿En qué te convertiste? Me sorprendió. No era un pensamiento malicioso, era genuino. Rachel, por su parte, ni siquiera fingía simpatía. Me lanzó una mirada envenenada mientras pasaba junto a mí. Sus pensamientos eran más oscuros que nunca. Pronto te derrumbarás. Sé que estás al borde. Y cuando lo hagas, todo esto volverá a ser mío. No tenía tiempo para disputas infantiles.
Lo que enfrentábamos era algo mucho más grande. Esa noche en la cena, la señora Parker llegó inesperadamente, vestida de negro como una presencia sacada de otro tiempo. Se sentó a la cabecera de la mesa sin saludar a nadie. Esta casa, dijo de pronto, ha protegido a los Parker por generaciones, pero cada bendición exige un costo, y ese costo se ha estado acumulando. Todos guardamos silencio. Ella continuó. En esta generación hay una mujer que ya ha sido sacrificada una vez, y ha vuelto. Ustedes saben quién es. Mis manos se crisparon sobre las rodillas. El lago no olvida. El espejo no perdona. Y esta familia no puede proteger lo que se niega a pagar su deuda. Rachel se giró hacia mí con una sonrisa burlona. Volviste, hermanita. Qué imprudente. Algunas puertas no deben abrirse dos veces. Leo frunció el ceño. ¿De qué están hablando? Finn se levantó. Basta. No usarás a Samantha para continuar este ciclo. La señora Parker lo observó con calma. Entonces, ¿a quién propones? Finn la miró fijamente. Luego su mirada fue hacia Leo. Un silencio se apoderó de la sala. Leo se puso de pie, pálido. ¿Y yo? Finn no respondió, y en ese instante lo entendí todo. Leo no solo era el hijo bastardo, era un error en la línea, un peso no reconocido, un alma que el lago podía aceptar si era ofrecida por sangre legítima, pero tenía que aceptar por voluntad propia. Y ahí estaba el dilema. Esa noche me encontré con Leo a solas. Caminamos por el lago. La luna se reflejaba tranquila, como si no ocultara horrores bajo la superficie. ¿Por qué me miras así, Samantha?, preguntó él. Porque tengo miedo. Miedo de que lo que está pasando nos consuma a todos. Él se detuvo, me miró a los ojos. ¿Y si pudiera ayudarte? ¿Lo haría valer? No supe qué responder. En su mente escuché algo que me rompió. Siempre te he amado, aunque nunca lo dije. Si me pidieras algo ahora, lo haría. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El sacrificio debía ser voluntario. Y Leo estaba dispuesto. ¿Pero podía yo vivir sabiendo lo que eso implicaba? Nos quedamos en silencio junto al lago, bajo el cielo plagado de estrellas. Todo parecía calmo, pero yo sentía que algo respiraba bajo el agua, como si el lago tuviera alma. Una que despertaba con cada pensamiento oscuro, cada intención no dicha. Leo me miraba con suavidad. Samantha, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sus palabras eran sinceras. No sabía todo, no completamente. Y aún así estaba dispuesto a seguirme hasta el final. Eso dolía, porque tal vez eso era justo lo que el lago quería. Devoción ciega, amor no correspondido, sacrificio involuntario por voluntad propia. Leo, susurré. ¿Alguna vez has sentido que ya viviste esto? Él parpadeó. A veces sueño con lugares que no recuerdo haber visto. Contigo y con Rachel, pero todo termina mal. Siempre mal. ¿Y si te dijera que no son sueños? ¿Qué son entonces? Recuerdos. Él me observó con una mezcla de confusión y miedo. De otra vida. Sí. ¿Y yo qué hacía en esa otra vida? No pude responder, no con palabras. Pero en mi mente vi el momento exacto en el que murió por mi culpa. Un instante antes del choque. Su cara entre los vidrios rotos. Sus ojos aún abiertos buscándome entre el humo. Y ahora debía empujarlo otra vez. Volví a mi habitación. Finn estaba sentado en la silla del rincón con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. ¿Hablaste con él? Sí, y está dispuesto. Aunque no sabe todo. Finn asintió con lentitud. Eso es suficiente. ¿Suficiente para quién?, le pregunté con dureza. Él alzó la vista. Para ti, para mí, para terminar esto. Me acerqué furiosa. ¿Y qué pasa con Leo? ¿Con su vida? ¿Y con la tuya?, respondió. ¿Prefieres morir tú? ¿Volver al ciclo? ¿Seguir reviviendo esto eternamente? Tal vez no me importe morir si no tengo que llevar una muerte encima. Finn se puso de pie, más cerca de mí de lo que hubiera querido. No seas ingenua. Esto no es una historia con héroes y mártires. Aquí todos pierden algo. La diferencia es que tú puedes vivir para contarlo. ¿Y tú? Le pregunté retándolo con la mirada. ¿Qué pierdes tú en todo esto? Él no respondió. Solo me sostuvo la mirada. Por primera vez no era el Finn frío y estratégico. Era alguien agotado, cansado de esconder verdades, cansado de jugar. Esa noche soñé con Eleanor. Caminaba por el bosque, pero no tocaba el suelo. Flotaba. Su vestido se arrastraba como una sombra blanca. Su rostro no estaba desfigurado, pero tampoco estaba vivo. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. ¿No puedes salvarlos a todos?, me respondió sin mover los labios. Puedes intentar. Y morirás como yo, como todas. ¿Hay otra forma? Eleanor se detuvo. Sí, pero duele más. ¿Cuál es? Romper el espejo. ¿Y eso qué significa? Romper la imagen que los demás tienen de ti. Dejar de ser lo que esperan y convertirte en lo que temen. Desperté empapada en sudor. Y frente a mí, el espejo de la habitación tenía una grieta fina, vertical, como si algo lo hubiese arañado desde adentro. Esa mañana bajé al comedor. Todos estaban allí. Leo, Finn y la señora Parker. La tensión era palpable. Esta noche, dijo ella, es la noche del juramento. Todos los miembros de esta familia deben participar, como se ha hecho por generaciones. ¿Qué juramento?, preguntó Rachel fingiendo interés.
Uno de sangre, respondió Finn. Uno que sella la permanencia en la línea Parker. ¿Y qué pasa si alguien no quiere hacerlo? Dije. La señora Parker sonrió. Entonces el lago decidirá. No hubo más palabras. La noche cayó con lentitud, como si el tiempo supiera lo que venía. Las antorchas se encendieron alrededor del lago. Todos vestíamos de negro, como si estuviéramos en un funeral. Leo caminaba junto a mí con pasos lentos. Me tomó la mano. Estoy contigo, me dijo. Y eso me destruyó por dentro. Frente al agua, la señora Parker se alzó con un pequeño libro encuadernado en cuero. El mismo símbolo del diario de Eleanor estaba tallado en la tapa. Comenzó a recitar una oración en un idioma que no entendía. Parecía latín, pero no del todo. Cada generación entrega un nombre al agua, un nombre que quedará grabado, uno que será absorbido por el ciclo para preservar a los demás. Los ojos de todos se volvieron hacia mí, y entonces lo supe. No iban a esperar que Leo se ofreciera. Me iban a nombrar. La señora Parker alzó la voz. El lago pide una ofrenda y su nombre es... ¡Espera!, grité. Todos se giraron, incluido Leo. Yo tengo otra propuesta. ¿Cuál? Preguntó la anciana con voz venenosa. Una vida por otra, pero voluntaria, como dice la tradición. ¿Y quién se ofrece? Silencio. Y entonces, Leo dio un paso al frente. Yo. El lago se agitó. Una brisa helada recorrió la superficie. Las antorchas parpadearon violentamente, como si el viento viniera desde dentro del agua y no del cielo. La señora Parker entrecerró los ojos. ¿Sabes lo que estás haciendo, muchacho? Leo no apartó la mirada. No, pero sí sé a quién estoy protegiendo. Yo quería gritar, detenerlo, correr hasta él. Pero si lo hacía, el ciclo se repetiría. Si no se ofrecía por voluntad propia, el lago no lo aceptaría y me arrastraría a mí. Finn estaba quieto, los labios tensos. Su mirada se fijaba en el agua como si recordara algo lejano, como si ya hubiese visto esto antes. La señora Parker extendió el libro de cuero y lo abrió sobre un pedestal de piedra. El nombre ha sido entregado. El lago lo ha aceptado. El agua comenzó a hervir literalmente. Pequeñas burbujas subían a la superficie. Un vapor espeso lo cubría todo. El aire se volvió difícil de respirar. Leo se volvió hacia mí. No llores, me dijo. Yo no había notado que estaba llorando, pero mis mejillas estaban húmedas. ¿Por qué?, le pregunté entre lágrimas. Porque lo sabía. Siempre supe que este amor no era para esta vida. Pero si tengo que irme, prefiero hacerlo recordándote libre. Entonces el lago habló. No con voz, con imágenes, con recuerdos. Vi a Eleanor siendo arrastrada. Vi a la abuela Parker encerrada en una habitación con paredes negras. Vi a mi yo anterior cayendo por la escalera, empujada por Rachel. Vi a Leo en cada vida siendo siempre el que amaba más de lo que debía, el que era usado, el que era ofrecido. Y entonces comprendí. Él también había renacido, y cada vez era sacrificado por amor. Leo no lo sabía, pero su alma sí. El agua se elevó en un remolino oscuro. Una figura emergió, alta, sin rostro, con una túnica de sombras y dedos largos como ramas muertas. La entidad del lago. Todos retrocedieron menos Leo. ¿Aceptas el vínculo?, preguntó la señora Parker. La criatura extendió una mano hacia él, y Leo asintió. Una luz azul salió de su pecho. Brillaba intensamente. La criatura la tomó, y en ese momento Leo se desvaneció. Su cuerpo no cayó. Se deshizo como humo, como niebla, como si nunca hubiese estado allí. Silencio. El lago volvió a estar en calma. La señora Parker cerró el libro. El juramento ha sido cumplido. El ciclo está a salvo, pero algo no estaba bien. Finn dio un paso al frente. ¿Estás segura? ¿De qué hablas? ¿De que fue voluntario? Claro que lo fue, gritó Rachel. Dijo que sí, pero aún de pie con el corazón destrozado, supe la verdad. No lo fue. Leo no entendía el alcance. No sabía qué era el vínculo. No sabía qué entregaba. Él pensaba que estaba haciendo un gesto de amor. Y eso no era un sacrificio consciente. Era manipulación. El agua se volvió negra, oscura, densa, más oscura que antes. Y entonces la criatura habló, esta vez con una voz real, una voz que no era humana, una voz que no resonaba en los oídos, sino en los huesos. Esto no basta. Rachel retrocedió. La señora Parker frunció el ceño. No, él dijo que sí. Él lo ofreció, gritó Rachel. La criatura giró su rostro vacío hacia ella. El amor no se ofrece como moneda. El sacrificio no se da por error. Finn se interpuso entre la criatura y yo. ¿Qué quieres? La figura levantó una mano. El verdadero precio. El corazón que mueve el ciclo. Y yo susurré. No. Todos nos giramos al mismo tiempo. Ella intentó correr. Gritó. Pero el agua la arrastró como si fuera una muñeca rota. No tuvo tiempo de resistirse. El lago la tragó con un sonido seco, y luego calma. La criatura desapareció. Las antorchas se apagaron. El viento se detuvo. Yo caí de rodillas, no por Rachel, sino por Leo, por lo que perdió sin saberlo, por lo que fue una y otra vez sin entenderlo. Finn se agachó junto a mí. ¿Se acabó? Sí, por ahora. Esa noche no hubo sueño, solo vacío. Me levanté en la madrugada y bajé al lago. Allí, sobre la superficie inmóvil, algo flotaba. El libro. El diario de Eleanor. Lo tomé. Lo abrí.
Una nueva página escrita con tinta fresca. La deuda ha sido saldada, pero el dolor nunca desaparece. Miré mi reflejo en el agua. No vi la figura, no vi a Leo, solo a mí. Y por primera vez no supe quién era esa mujer. Me levanté lentamente con el diario de Eleanor en las manos. Lo apreté contra mi pecho. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, o fingía hacerlo, porque después de lo que ocurrió, nadie podía dormir en paz. Entré a la biblioteca. Encendí una lámpara de aceite y me senté frente al escritorio de la familia Parker. Puse el libro abierto frente a mí. Una última página había aparecido, escrita en mi propia letra, y no recordaba haberla escrito. El ciclo termina cuando el miedo cambia de bando. Suspiré. Esa frase me perseguiría siempre. Porque ya no era miedo lo que sentía, era rabia, era conciencia y, sobre todo, era poder. Al amanecer me encontraba de pie en el centro del salón principal, vestida de blanco. No por luto, no por pureza, por desafío. La señora Parker bajó con lentitud por la gran escalera. No tienes que quedarte. Podrías tomar tu lugar como la señora Parker. Esta familia te debe mucho. La observé con calma. ¿Y cuánto vale una deuda de sangre? Ella no respondió. Leo murió sin saber la verdad. Rachel murió sin haber aprendido nada. Fin. Fin está roto desde antes de nacer. Y tú sigues aquí, en este mausoleo de pactos y ritos, esperando que otra generación repita tu miseria. Tú podrías cambiar eso, dijo ella. Ya lo hice. Le entregué el diario. ¿Qué es esto? Tu historia, la verdadera, la que siempre escondieron. La que ya nadie podrá enterrar. Me giré y me fui sin mirar atrás. Finn me alcanzó en el camino de salida. Llevaba una chaqueta gris y una mirada que no había visto antes. Humana. ¿A dónde vas? No lo sé. A vivir algo que no esté escrito en un diario maldito. A respirar aire que no huela a culpa. ¿Podrías quedarte? Podrías venir conmigo, le ofrecí. Él titubeó. No sé si sé vivir fuera de estas paredes. Entonces ya sabes cómo me sentí yo toda mi vida. Nos miramos. No hubo besos. No hubo abrazos. Solo una verdad compartida. Ya no éramos parte de ese ciclo. Él dio un paso atrás. Yo hacia adelante. Y así se rompió lo que ninguna maldición pudo sostener. Los días siguientes fueron silenciosos. Dejé atrás el apellido Parker. Los títulos. Las formalidades. Me mudé a una ciudad pequeña cerca del mar. Un lugar donde los espejos solo muestran lo que uno quiere ver, donde el agua no guarda secretos, solo reflejos. Abrí una pequeña librería. Modesta, pero mía. Y en una de las repisas escondí el diario de Eleanor, ya vacío. Las páginas se borraron después de mi partida, como si la historia se negara a repetirse sin su escenario. A veces por la noche sueño con Leo, no con tristeza. Lo veo sonriendo en paz, caminando por una playa que nunca existió en nuestra vida juntos. Me gusta pensar que al final encontró su libertad, tal vez en otra vida, tal vez en algún lugar que solo el alma reconoce. Y a veces, en los espejos, veo a la mujer que fui, la que murió por amor, la que sobrevivió por instinto, la que ahora respira sin temor. Samantha, la última esposa de la familia Parker, la primera en romper el ciclo.